Contexto histórico crítico. El estado de la cuestión no es un mero trámite académico, es un campo de batalla donde se decide qué conocimientos son legítimos y cuáles son excluidos. Reborati y Castro, su crítica al inventario pasivo de fuentes, revela que toda revisión bibliográfica es un acto político. ¿Por qué? Porque al jerarquizar fuentes decidimos qué voces merecen ser escuchadas y cuáles se silencian. Un ejemplo histórico es, en los años 70, las revisiones sobre desarrollo económico ignoraban a teóricos latinoamericanos como Cardoso, privilegiando perspectivas eurocéntricas. Hoy seguimos repitiendo estos patrones. Contexto histórico crítico. El estado de la cuestión no es un mero trámite académico, es un campo de batalla donde se decide qué conocimientos son legítimos y cuáles son excluidos. Reborati y Castro, su crítica al inventario pasivo de fuentes, revela que toda revisión bibliográfica es un acto político. ¿Por qué? Porque al jerarquizar fuentes decidimos qué voces merecen ser escuchadas y cuáles se silencian. Un ejemplo histórico es, en los años 70, las revisiones sobre desarrollo económico ignoraban a teóricos latinoamericanos como Cardoso, privilegiando perspectivas eurocéntricas. Hoy seguimos repitiendo estos patrones. La matriz Reborati y Castro, la matriz como arma política. ¿Sabían que el 90% de las teorías que citamos vienen de solo 10 países? Reborati y Castro nos alertaron en 1999. Cuando hacemos un estado de la cuestión, no solo organizamos fuentes, ejercemos poder. Hoy revelaré 3 verdades incómodas sobre cómo nuestras matrices reproducen desigualdades y cómo podemos subvertirlas. También está el libro Estado de la cuestión y análisis crítico de textos, que tiene una crítica. Su método fue pionero en Latinoamérica, pero aún centrado en fuentes escritas, ignorando saberes orales. Bueno, comenzaremos con la primera verdad, el mito de la representatividad. Nuestras revisiones bibliográficas mienten cuando llaman estado del arte, a lo que es solo estado del norte. Laurier demostró en 2021 que las bases de datos académicas excluyen sistemáticamente el 70% de la producción científica del sur global. Peor aún, un estudio de la UNESCO encontró que menos del 15% de las revisiones en desarrollo sostenible citan autores latinoamericanos o africanos. Esto no es un vacío, es episticidio. Taylor nos enseñó en 2012 a conectar fuentes, pero ¿qué vale conectar si solo repetimos las mismas voces de siempre? Como diría de Sousa Santos, no hay justicia global sin justicia cognitiva. Bueno, segunda verdad, la farsa de la neutralidad metodológica. No existen métodos neutros. Randolph nos advirtió en 2009 sobre la importancia del rigor, pero ese rigor tiene dueño. En inteligencia artificial, Nature reveló este año que menos del 5% de las revisiones incorporan perspectivas decoloniales. En ciencias sociales, el 60% de los metaanálisis excluyen metodologías cualitativas por considerarlas poco científicas. Esto no es rigor, es appeal académico. Hammett nos dio la clave en 2017 con su auditoría feminista de citas. Cuentan cuántas mujeres citas, luego pregúntate por qué. En Cambridge aplicaron este método y aumentaron un 30% las citas a autoras. La metodología nunca fue neutral, es un campo de batalla. Bueno, tercera verdad, la urgencia de la desobediencia documental. Necesitamos matrices rebeldes. Walsh lo demostró en 2012 al incluir relatos orales indígenas en revisiones sobre educación. Rivera Kousikanki hizo lo mismo con archivos obreros.
Estos académicos nos enseñan que la verdadera matriz documental no se conforma con lo que el sistema le da, sale a buscar lo que el sistema oculta. Bueno, propongo 3 actos de desobediencia: incluir al menos una fuente hereje en cada revisión, exigir que toda matriz declare qué voces omitió y por qué, usar herramientas como la auditoría feminista de citas o la ecología de saberes de santos. Estas 3 desobediencias las veremos más adelante. Problematización actual. El 72% de las revisiones sistemáticas en Scopus citan sobre autores angloparlantes. Esto no es un accidente, es un síntoma de clonismo académico. Su propia matriz documental reproduce estas jerarquías. ¿Ha buscado activamente fuentes fuera del canon occidental? Epistemología del Sur en la matriz documental. Boaventura de Sousa Santos denuncia que el 90% de las teorías citadas en ciencias sociales son producidas en el norte global. ¿Cómo incorporar saberes indígenas, afrodiaspóricos o campesinos en tu revisión? Un ejemplo es la matriz intercultural de Walsh. Obliga a incluir fuentes orales y no occidentales, un modelo para descolonizar tu análisis. Big Data y sesgos algorítmicos. Herramientas como Scopus o WOS priorizan artículos en inglés con alto impacto, excluyendo el 70% de la producción científica global. Pregunta: ¿confías en los algoritmos para seleccionar tus fuentes o replicas sus sesgos sin cuestionarlos? El mito de la neutralidad en STEAM. En 2022, un análisis de 500 revisiones sobre inteligencia artificial reveló que solo el 5% mencionaba ética feminista o descolonial. Hasta en STEAM, la matriz documental es un acto político. Ignorarlo es complicidad. Dinámicas de poder en la cita académica. Los hombres citan a otros hombres un 56% más que a mujeres. ¿Tu matriz reproduce esta brecha? La auditoría feminista de citas, un método para exponer y corregir estos sesgos. La crisis de la reproducibilidad. El 60% de los estudios en psicología y el 40% en biomedicina no son reproducibles. ¿Estás construyendo tu investigación sobre cimientos falsos? Tendencias del dogma a la praxis. Primero, 1999-2012, la era del análisis crítico. Reborat exigía jerarquizar fuentes, pero Taylor democratizó el proceso. Una buena revisión conecta hallazgos con preguntas actuales. Sin embargo, su enfoque práctico ignoró la complejidad metodológica. 2009-2022, el mitote de los métodos mixtos. Randolph propuso rigor más claridad, pero su guía para tesis asumía experiencia previa. Hoy el 80% de las revisiones siguen atrapadas en ciencias sociales ignorando STEAM. Límites: la ilusión de la objetividad. Randolph insistía en justificar la selección de fuentes, pero ¿cómo justificar lo que no existe? Nuestra matriz revela que el 60% de los métodos son descritos superficialmente y solo 2 de 9 fuentes mencionan brechas técnicas. Un ejemplo concreto es: imaginen un investigador en ingeniería buscando antecedentes. Encontrará montañas de teoría social, pero casi nada sobre aplicaciones reales. Esto no es un vacío, es un sesgo disciplinar. Proyecciones hacia una matriz viva. Interdisciplinariedad radical.
Reborati nos enseñó a criticar, Taylor a organizar. Ahora debemos ir más allá, construir matrices que obliguen a dialogar a las ciencias sociales con la inteligencia artificial, las humanidades con la bioética. Herramienta para los invisibles. Randolph exige justificar la selección de fuentes, pero ¿qué pasa con las voces excluidas? Estudios como el de Vignolo revelan que el 85% de las revisiones en humanidades ignoran autores no occidentales. Esto no es un vacío, es colonialismo académico. La dictadura de las metodologías. Randolph bajo la lupa. Su guía para la tesis asume que el investigador ya domina métodos mixtos, pero ¿qué pasa con los estudiantes de países con acceso limitado a formación metodológica? Esto no es rigurosidad, es elitismo. Un caso real es un estudio en universidades africanas mostró que el 60% de los estudiantes abandonan revisiones literarias por falta de herramientas adaptadas a sus contextos. Metodologías en juicio. Taylor promueve revisiones pragmáticas, pero ¿pragmáticas para quién? En ciencias de la salud, el 40% de los metoanálisis usan criterios de inclusión que excluyen estudios cualitativos. Un dato clave es que el 70% de las plantillas para revisiones sistemáticas están diseñadas para STEAM, dejando fuera a las artes. Una conclusión parcial es la metodología no es neutral, es política. Tecnología y democratización. Las herramientas digitales prometen ayudar, pero el 60% de los investigadores noveles no las usan por falta de guías disciplinarias. Necesitamos plantillas que no solo organicen, sino que enseñen a pensar. Un ejemplo es una matriz con preguntas incómodas. Tu revisión repite el canon o lo desafía. Como dijo Fischer, la injusticia epistémica comienza cuando silenciamos formas de saber. Conclusión. La crítica como imperativo. Decir estado de la cuestión es decir estado de poder. Taylor, Randolph y Reboroti nos dieron herramientas, pero es nuestra responsabilidad usarlas para descolonizar metodologías. Como diría Castro, la interpretación crítica no es opcional, es el primer acto revolucionario en investigación. Propongo 3 reglas para el investigador del futuro. Primero, incomodar e incluir al menos una fuente en eje en tu revisión. 2. Traducir, exigir acceso abierto a estudios en todos los idiomas. 3. Aplicar, usar matrices no solo para escribir, sino para actuar. Taylor nos enseñó a conectar fuentes, Randolph a justificarlas y Reborati a criticarlas, pero ninguno preguntó ¿con qué derecho decidimos qué conocimientos valen? El 80% de las revistas indexadas en WOS están editadas en Estados Unidos o Europa. ¿Cómo hablar de rigor cuando el sistema está diseñado para excluir? Te invito a crear matrices decoloniales con espacios obligatorios para autores periféricos. Exigir transparencia, que toda revisión declare qué voz se sometió y por qué. Practicar la desobediencia, cite un estudio no canónico en su próximo artículo. Como dijo el epistemólogo Boaventura de Sousa Santos, no hay justicia global sin justicia colectiva. El estado de la cuestión no es un paso, es el primer acto de rebelión.